para empezar con esta primera mesa. Bueno, hay dos mesas en la tarde, una sobre economía que está funcionando en otro de los salones y esta mesa que estamos dedicando a política e institucionalidad, ¿sí? La democracia en Panamá, institucionalidad y actores políticos. La dinámica de la mesa es la siguiente. Yo voy a presentarles un planteamiento inicial que está vinculado a la hipótesis que presentamos, que presenté en la mañana, en la que relacionamos desigualdad con ciudadanía y democracia. Yo voy a presentar ese planteamiento inicial específico para esta mesa. Después de eso van a hacer su intervención tres personas, las tres personas que están a mi lado. Una es Ana Victoria Sánchez, que es doctora en Derecho Constitucional, está afiliada institucionalmente a CENACIT, también está en esta mesa y digamos, tiene la responsabilidad de empezar la discusión Orlando Pérez, que es politólogo de la Universidad de Millersville, y Willibald Sonleitner, que está a mi derecha, que es sociólogo y profesor investigador del Colegio de México. En la mesa nos acompañan también algunas personas. Cada uno de ellos va a hacer una intervención de unos 12 minutos sobre la democracia, la institucionalidad y los actores políticos panameños, pero también en la mesa va a haber otras personas que van a participar en la discusión, que van a reaccionar no solamente al planteamiento inicial que voy a presentar, sino también van a reaccionar a lo que planteen Orlando, Ana Victoria y Willibald. Son las personas que básicamente están en la mesa. Está Nelva Araúz, está Jorge Valladares, colega de Idea Internacional, está Alberto Vergara de la Universidad del Pacífico ¿no? de Perú, está Claire Nevash del CIEPS, está Tirso Castillo, está Tirso Castillo del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. También nos acompañan María Esperanza Casullo, está Richard Morales de la Universidad de Panamá, también en la USMA, y también nos acompañan en la mesa Yanina Belp, que ya la conocen, y Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, que también está en el programa, pero para el día de mañana, él es de la Universidad de San Andrés. Aquí enfrente tenemos la tarjeta amarilla. Bueno, vamos a empezar con la tarjeta verde, los tres colores: verde, amarillo, rojo, para medir el tiempo de las intervenciones, pero la idea es que tengamos una conversación, que podamos hacer un diagnóstico sobre la democracia panameña, con la gran ventaja de que tenemos la perspectiva internacional de unos colegas que nos van a ayudar también a abrir un poco, digamos, la discusión y ojalá empezar a formular algunas preguntas, algunas preocupaciones, complementar o descartar la hipótesis que presentamos en la mañana. Dicho eso, entonces pueden ver el planteamiento con el que creemos que podemos empezar la discusión sobre la democracia en Panamá, institucionalidad y actores políticos. Lo que nosotros planteamos es que en Panamá la desigualdad económica tiene un correlato casi perfecto en la inequidad política. Sucede que muchas veces en Panamá hay la idea de que tenemos una economía que genera mucha riqueza y que qué mala suerte que toda la gente incompetente y todos los problemas del país se concentran en el ámbito político. Nosotros planteamos algo distinto, es que realmente lo que marchan a la misma velocidad ambos ámbitos, para la redundancia. Es una democracia excluyente y clientelar
en la que importantes actores de la sociedad no consiguen participar en los procesos de toma de decisiones debido a los exorbitantes costos de la participación electoral. También en la mañana, creo que lo mencionó Yanit, no, creo que fue Betica, habló de la importancia del financiamiento electoral para la democracia. ¿Cómo se relaciona entonces la ciudadanía con una democracia que caracterizamos como excluyente y clientelar, teniendo en cuenta que en Panamá el porcentaje de participación electoral es muy alto, es superior al 75% en promedio? Pues la ciudadanía se relaciona con el sistema a través de redes clientelares, partidistas, que tienen como botín el presupuesto estatal y el empleo público. Este sistema generó gobernabilidad en la década de los 90, pero el resquebrajamiento de los patrones de competencia, el fenómeno del gobierno dividido, el malestar ciudadano con las instituciones políticas evidencian el agotamiento del sistema. En ese sentido, la demanda omnipresente de una nueva constitución, y ya le voy pasando la palabra a Ana Sánchez, que va a comenzar con ese tema, la demanda de una nueva constitución y el bloqueo en el que se encuentra esa posibilidad de una nueva constitución, podrían abrir la puerta a procesos de deterioro del régimen democrático, ya habiendo hablado de populismo y de quiebre de la democracia en la mesa anterior al almuerzo. Dicho eso, ese es nuestro, bueno, y la pregunta sería, dicho eso, ¿cuáles son los nudos del sistema político panameño y cuáles son sus posibilidades de transformarse de forma democrática? Ese es el planteamiento inicial. Le paso la palabra a Ana Sánchez. ¿La diapositiva? No. No, esa no es mi diapositiva. Esa. La verdad es que yo he traído como una presentación un tanto clásica, un poco, haciendo un diagnóstico muy general de lo que es, yo diría que los problemas constitucionales en Panamá y de cómo se tiene que abordar la solución más que dar las soluciones. Porque la creatividad tenemos que hacerla entre todos, pero yo quiero señalar los problemas de cómo funciona el sistema y los problemas de la imbricación constitucional de estos problemas. Y la siguiente. Bueno, esto lo sacan mucho mis amigos politólogos, pero es uno de los elementos centrales al pensar en un movimiento constituyente. Panamá, según el Latino Barómetro, 2018 es un país que valora poco la democracia. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál sería el marco de una constitución dentro de un país que no valora los mecanismos democráticos, que su población no valora los mecanismos democráticos? Y es uno de los elementos que uno tiene que tomar en cuenta en una constituyente, que a veces no es tanto el contenido, sino es la ilusión por un sistema político nuevo que pueda resolver las cuestiones. Y esa ilusión debe incluir la idea de que tendremos que profundizar en la democracia y si llega a haber un proceso constituyente, tendría que ser un trabajo importantísimo. Siguiente. Yo voy a hacer un esquema muy tradicional de los órganos, digamos, de lo que es el Estado panameño desde el punto de vista constitucional. Y intentaré hacer como un diagnóstico de los que yo veo los problemas más importantes de ejercicio de los poderes del Estado. Hay una sobrevaloración del presidencialismo, tanto que nos parece que es un proceso normal en el procedimiento legislativo que el presidente pueda vetar las leyes. No se considera, y eso lo decía un compañero esta mañana, no se considera que el veto es un poder extraordinario del presidente de la República, sino se considera que es un poder ordinario. Por tanto, es como aprobado la Asamblea, ahora vamos a ver qué dice el presidente. Aunque haya una insistencia en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, se está considerando al presidente como parte del proceso legislativo. Y eso es una deriva autoritaria y una sobrevaloración del presidencialismo,
contra a la subvaloración de lo que es un parlamento. Obviamente, muchos miembros del parlamento han ganado, se han ganado a veces con sus ejecutorias la desconfianza, pero lo curioso es que la desconfianza está más hacia un órgano que es colegiado, más plural, donde hay personas de bastantes regiones del país, que de un estamento que es único, es un presidente y que dirige toda la administración pública. Sobre el sistema presidencialista se habla mucho y el discurso constitucional está muy imbricado en la idea de la lucha contra la corrupción, pero se deja de un lado el discurso de la desigualdad, el discurso de la profundización democrática y el discurso de los derechos fundamentales. No es un discurso, sino es cómo sacamos y dejamos y nos sacamos de encima a los corruptos. Y eso implica una sobrevaloración de la presidencia, una invisibilización de problemas que tiene el funcionamiento del Estado panameño, decir vamos a sacar los corruptos de la administración pública y se resuelve todo, cuando nadie piensa, o es mucho más raro el discurso de la modernización y la reorganización de la administración pública, ¿no? Ese es el primer elemento del órgano ejecutivo y lo que es la administración del Estado. La administración del Estado, que cada vez es más complejo porque existen un sinnúmero de leyes especiales que crean entidades gubernamentales de derecho público muy distintas entre sí y el entramado de la administración se ha vuelto irracional. Segundo lugar, si hablamos de la Asamblea Nacional, está en una etapa de desprestigio y estos días hemos estado hablando del problema del clientelismo que tiene la Asamblea Nacional respecto a las personas que contrata o prestan servicios públicos al órgano legislativo. Y se enfoca todo el clientelismo del órgano a través de contrataciones falsas, medios falsas, se confunden a las personas que en realidad trabajan y están ejerciendo sus funciones de manera correcta con aquellas personas que obviamente se benefician del clientelismo económico, pero pasamos por alto el peor clientelismo que puede tener una asamblea legislativa, que es las leyes que son aprobadas en virtud de grupos de presión o por relaciones clientelares con con los sectores que regulan. Por tanto, también me llama mucho la atención que cuando la sociedad civil intenta hacer una rendición cuenta de los diputados, miden los proyectos de ley que de forma individual han presentado. Eso es totalmente irracional en el sistema legislativo. Es decir, porque yo haga un proyecto de que se tiene que enseñar chino mandarín en las escuelas, porque me parece muy bueno que los niños sepan chino o que tengan computadoras cuando tengan 4 años, eso es contraproducente en la medida que destroza cualquier política pública de educación que hay en el Estado. Por tanto, el que de la originalidad de la iniciativa particular de un diputado implique que trabaja, creo que es una forma de control política errónea, porque lo que me gustaría es que, más bien y yo creo que uno de los elementos es que se quite la iniciativa individual y que sea colectiva. Aunque haya un proceso de admisión del anteproyecto por las comisiones respectivas, yo no voy a medir, o me parece totalmente contraproducente medir el rendimiento de los diputados por los proyectos de ley que de forma individual presenta a la Asamblea Legislativa. Eso genera un clientelismo, yo creo que mucho más preocupante para el sistema constitucional, que es el clientelismo de las leyes. Cualquiera se aproxima a 2 o 3 diputados, uno hace la propuesta de ley, el anteproyecto de ley. Normalmente si la ley no parece muy absurda, va pasando por los procesos legislativos y se aprueba. Porque hay como una regla de yo apruebo la tuya, tú apruebas la mía y vamos sacando legislación. También tiene que ver con esa crítica grande que me parece razonable de que los diputados no van al pleno,
Sí, pero lo que tenemos que controlar también es si van a las discusiones de comisión y se las preparan, porque en muchos casos se ve que los diputados ni siquiera hacen las leyes y por tanto si fulanito presenta un proyecto de ley, yo voto por él porque después va a votar por el mío. Entonces, la estructura de la Asamblea Nacional, que se puede tocar a través de una nueva Constitución, pero también se puede modificar el reglamento interno de funcionamiento para hacer más racional el trabajo. Y hablando de la necesidad del CIEPS, se tienen que hacer estudios en que se siga las leyes, desde quién la presentó, quién discutió la ley, quién presentó enmiendas, cómo se aprobaron las enmiendas y cuál ha sido el resultado final y si el presidente o no la ha vetado, y en calidad y con qué argumentos. Y para poder tener unas cifras sobre lo que implica el fenómeno del clientelismo legislativo y de la disfunción del sistema legislativo respecto a una preponderancia importante de la presidencia. En relación al órgano judicial, que es otro de los poderes clásicos, ¿no?, de frenos y contrapesos, el órgano judicial está encabezado por la Corte Suprema de Justicia, pero una definición de lo que es la función judicial, estoy diciendo cosas muy elementales, es que cada juez ejerce el poder por sí mismo. Cada tribunal, cada juez. Es decir, no hay órdenes jerárquicas, simplemente hay apelaciones, etcétera. La Corte Suprema de Justicia es el órgano de casación, es decir, donde acaban muchos los procesos judiciales, pero a su vez es un órgano de control de la constitucionalidad y que establece o ejerce garantías específicas como el recurso de amparo o el habeas corpus. ¿Qué pasa? Que la Corte Suprema es un órgano que es dual, porque es el controlador de la constitucionalidad en su pleno, pero es a su vez el elemento más jerárquicamente, digamos, el elemento, la última instancia en el Poder Judicial. El control de la constitucionalidad, recuerden que es un control contramayoritario. Yo controlo y anulo o puedo anular leyes que fueron aprobadas por el órgano legislativo. Por tanto, es un poder que en un inicio hizo que los estados europeos rechazaran. No es al inicio a pesar de que Estados Unidos todo el siglo XIX ya se consideraba un elemento del sistema, el control de la constitucionalidad de las leyes por parte de todos los jueces, porque el control es difuso. En Europa no es hasta inicios de los años 20 que se admite la existencia de este tipo de controles contrarracionales dentro de un sistema representativo. Uno de los grandes debates en Panamá respecto al control de la constitucionalidad es si se debe continuar con el ejercicio de este control de constitucionalidad, es decir, la posibilidad de anular leyes dictadas por la Asamblea Nacional, por el órgano legislativo, o se necesita un órgano adicional de control, y es la creación de un tribunal constitucional que, además del control de constitucionalidad, mire ciertas garantías, sea un órgano de garantías específicas, ¿no? Recurso de amparo, protección de derechos fundamentales a través de distintas garantías. Y eso es uno de los debates que tiene que haber cuando hablamos de rediseñar el sistema constitucional. Pero no podemos rediseñar el sistema constitucional cuando no estamos conscientes de cuáles son los problemas. Que es mucho más fácil analizar temas menores y criticar al sistema a través de temas menores, y que es necesario el estudio de las ciencias sociales y la medición de la actuación de los órganos constitucionales para saber dónde están realmente las disfunciones. Yo vuelvo a decir, órgano judicial, hay una crítica generalizada que sea propuesta al presidente y ratificación de la Asamblea Nacional. Me gusta saber las alternativas, porque si la alternativa es la sociedad civil, a ver quién decide quién es sociedad civil legítima para nombrar magistrados y quién no la es. Porque vuelve a ser un discurso antidemocrático, porque el que se ve y es visible es aquel que tiene una mayor
parte de donaciones y de contribuciones privadas. Por tanto, la sociedad civil como un ente ideal tiene sus problemas. Otro de los, y bueno, a nivel constitucional se va haciendo más compleja la estructura con otras instituciones de garantía que no se consideran que son parte de ninguno de los órganos del Estado. La Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el mismo Ministerio Público, que hay todo un debate que si es órgano judicial o no, y son autores y hay una reflexión sobre cuál es la esencia de esto, del Ministerio Público. En Panamá tenemos la Procuraduría de la Administración, que también es un órgano complejo dentro de lo que es el esquema tradicional de los derechos. ¿Cuál es el problema dentro de este sistema de lo que se llama la división horizontal del poder? Los discursos autocráticos, mejor que mande al presidente, que la Asamblea tenga elementos o cuotas de poder. Si analizamos los discursos de los candidatos a los presidenciales, hay un candidato que dice que no necesita gobernar con una mayoría en la Asamblea, no se tiene que apoyar en una mayoría en el legislativo. Otro candidato que ya asegura que él va a mandar porque la Asamblea no, bueno, dando a entender que ya entiende que el órgano legislativo no funciona. Por tanto, hay muchos discursos autocráticos que como solución de los problemas que se refleja en la gráfica anterior de apreciación de la democracia. Es decir, no estamos buscando la cura de las diferencias del sistema con democracia, sino con todo lo contrario. Y también tenemos la influencia de los discursos antiderechos, que ahora mismo está muy está muy difuminado entre los distintos candidatos a la presidencia, pero es un elemento que también nos da un poquito de vértigo cuando hablamos de un sistema constituyente, cómo reconstruimos el discurso de los derechos para que, es decir, es ser pro familia y aceptamos que otras personas digan que son pro familia, cuando más bien niegan lo que es la estructura familiar. Es decir, tenemos que revertir el discurso y crear un nuevo discurso de derecho, que no reactivo a la reacción contra el ejercicio de los derechos fundamentales. Porque si no tenemos una idea clara que las personas son merecedoras de derechos y de dignidad y que deben ser protegidas, tenemos un mal punto de partida hacia una discusión de un sistema constituyente. Siguiente. Está ahí en rojo, perdonen. No me había dado cuenta ni de los colores, estaba viendo los colores y estaba diciendo que eran muy bonitos. No, simplemente otra cosa que no se verifica o no se examina muy bien cuando se habla de funcionamiento constitucional del Estado es la división vertical del poder, que es la descentralización. Es decir, la idea de que hay poderes que actúan de forma conjunta, es decir, asumiendo competencias distintas. En Panamá estamos viviendo la experiencia de la descentralización con unas resistencias totalmente antidemocráticas, porque vuelve a ser el discurso de la corrupción frente al discurso democrático. Ah, no, si hay descentralización, habrá más corruptos, sin ver los elementos y los pro-democráticos y sin demostrar claramente que un sistema descentralizado genera más corruptos. Bueno, hay unos principios constitucionales que deberían regir las relaciones entre el poder social y el territorial, pero lo dejamos para la discusión. Y perdona, Harry, que yo estaba viendo los colores, pero estaba pensando en otra cosa. No, igual va a haber tiempo cuando estemos discutiendo. Le paso la palabra entonces a Orlando Pérez. Gracias, Harry. ¿Tienen el pasador o simplemente te indico? No, pero no me pongas el rojo ya. Vamos. ¿Tienen para pasarlo yo o que lo pasen ellos? Ok, bueno, vamos.
Bueno, de nuevo, gracias Harry y gracias al Senacid y a la Ciudad del Saber, no, por organizar y al CIPS, por supuesto, por organizar esta conferencia, seminario, que creo que es muy importante para avanzar, ¿no?, en el conocimiento de la cultura política y la democracia en Panamá. Como algunos de ustedes saben, yo he venido estudiando este tema ya por más de 20 años, por más de 25 años en sí. Yo en esta presentación no estoy seguro que voy a responder a las incógnitas que levantaste al principio, pero lo que sí voy a hacer es sentar algunas bases de lo que yo, en términos de mis estudios y en términos de los últimos resultados del Barómetro de las Américas, que se ha hecho público la ronda del 2017, abordan sobre la cultura política en Panamá. Bueno, no he llegado a la segunda. Cuando les haga así, entonces mueven. Lo que quiero establecer es que voy primero a presentar brevemente lo que yo analizo son las bases de la cultura política general en Panamá, que obviamente generan, ¿no?, los resultados de las encuestas y los resultados de la política, que yo creo que también alimentan algunos de los temas que ya se han presentado acá y que creo que también alimentan algunos de los conflictos y los problemas que hay con las estructuras institucionales y la cultura política de la democracia en Panamá. Siguiente. Bien, si uno analiza, ¿no?, históricamente, políticamente, institucionalmente, las bases de esta cultura política panameña, no necesariamente de la base de la cultura de opinión pública o la cultura democrática, sino la cultura política, tenemos ciertas características, ¿no? Y voy a ir breve por cada una y después podemos profundizar, ¿no? Ciertamente instrumental, la política como instrumento para avanzar intereses privados, intereses económicos, ¿no?, intereses particulares de partidos políticos que no son ideológicos sino son particulares. Clientelista, la movilización de votos se da a raíz del clientelismo, de lo que se pueda generar en términos de servicios y de bienes que se le puede dar a un cierto grupo de la población a cambio del voto. Un estrecho abanico ideológico, hay una izquierda académica muy fuerte que ha generado conocimientos, ¿no?, importantes en la historia de Panamá, pero en términos de una izquierda socialista o socialdemócrata políticamente fuerte, no existe y sobre todo no ha existido post-1990. Hay un consenso neoliberal, todos los candidatos, si uno ve el discurso económico, es un discurso que, con muy poca excepción, quizás el FAD, pero aún el FAD acepta muchos de las estructuras neoliberales del modelo económico panameño, pero todos en su modelo económico aceptan las estructuras neoliberales del sistema. Lo aceptan por la predominancia del transitismo, ¿no? Es una cultura política transitista donde la zona de tránsito domina, ¿no? Alfredo Castillero Calvo habla en sus estudios de la influencia del transitismo para la política y para la economía de Panamá. Todos premian la zona de tránsito de una forma u otra, ¿no? Personalista, ¿no? Personalista porque el abanico ideológico es estrecho, entonces las diferencias no son ideológicas, no son programáticas, son de personalidades,
no violenta, y ahí pongo por lo general, yo diría no violenta, pero puse por lo general, porque la última vez que di una charla como esta y puse no violenta, alguien me preguntó, bueno, ¿y la guerra de los 1000 días? No, hace más de 100 años. No, y obviamente estuvo el régimen militar, estuvo la trauma antes de la invasión. Entonces, han habido episodios violentos que comparados con otros países de la región no han sido tan violentos. Entonces, si uno compara, por ejemplo, yo soy politólogo y trabajo en la metodología de comparación, y si uno compara un país que sí tiene cultura política violenta como El Salvador, como Nicaragua, como Honduras, entonces Panamá no tiene una cultura política violenta. La violencia no es uno de los instrumentos que se ha utilizado habitualmente, históricamente, para generar política o resultados políticos en Panamá. Y por último, laica. Y aquí estoy pensando, y obviamente vi a Claire Navache por ahí, ya está, que está haciendo unos estudios muy importantes sobre el rol de las iglesias evangélicas, y yo creo que este punto de cultura política quizás está cambiando, pero históricamente la identificación religiosa no ha sido un punto o un tema importante en los debates políticos o en los resultados políticos en Panamá. Entonces, eso sienta las bases, ¿no?, para entonces analizar los resultados de las encuestas. Y acá yo utilizo el Barómetro de las Américas. Yo he estado con el Barómetro de las Américas desde antes que era el Barómetro de las Américas, o que antes que era la POP, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina. Yo hice la primera encuesta en 1991, que formó parte de este proyecto, es decir, cuando ya no era todavía en la POP. Ahí pueden ver claramente las características importantes de esta encuesta. Los resultados que le voy a presentar son de la última ronda que se ha hecho pública, que fue del 2017, y forma parte de una ronda hemisférica que se hicieron del 2016-2017. Ahí pueden ver las fechas de la encuesta y el número de encuestados. Yo lo que le voy a presentar es ciertos temas de la encuesta, y les voy a presentar unas gráficas, 4 o 5 gráficas que representan los resultados promedios de todos los países encuestados en esa ronda, y le voy a highlight, ¿no?, a resaltar los resultados de Panamá. Y también en la gráfica van a poder ver la trayectoria de esa pregunta sobre el tiempo para Panamá. La próxima. Y estos son los temas, ¿no? Confianza en las elecciones, confianza en los partidos políticos, identificación partidista, apoyo a los golpes, apoyo a los autogolpes ejecutivos, es decir, y esto se relaciona un poco al tema del populismo, ¿no? En qué sentido la población apoya que el presidente cierre la Asamblea o el Congreso cuando hay una crisis, y por último el apoyo a la democracia. Y me siento muy bien porque los resultados que presentaron sobre el Latino Barómetro, que en alguna forma es el competidor con nosotros, para el 2018 salen muy bien en comparación con los datos de nosotros del 2017. Entonces no va a haber mucha divergencia. Próximo. Ok, entonces aquí vemos los primeros resultados, confianza en las elecciones. Y ustedes pueden ver que para el 2017, ¿no?, Panamá queda en la mitad, ¿no?, de los rankings entre todos los países, con un 38.2%, ¿no?, de personas que escogen. Y esto es una pregunta que se hace, que ahí tienen la pregunta, ¿no?, ¿hasta qué punto tiene confianza usted en las elecciones en este país, en Panamá en este caso? Y se mide en una escala del 1 al 7, y aquí lo que estoy dando es los porcentajes de encuestados que escogen 5, 6 y 7, ¿no? El extremo de mayor confianza. Y aquí ven, ¿no?, que un 38.2%
¿no? Dicen tener confianza en las elecciones, mucho por debajo de la mayoría, ¿no? Pero vemos que en los años que se hizo esa encuesta, que no son todos los años, ¿no? Vemos que ha estado estable, ¿no? Más o menos 2 de cada 5 tienen confianza en las elecciones. Siguiente. Confianza en los partidos políticos, mucho menos, solo el 13,3% confían en los partidos políticos, y esto era en el 2017, acuérdense, y hay un desplome, ¿no?, entre el 2014 y el 2017, las últimas 2 rondas, de 10 puntos, y lo pueden ver, ¿no?, en el cuadro de adentro, donde va del 23.3 al 13.3, ¿no? Siguiente. En términos de partidismo, es decir, identificación partidista, ¿no? Para el 2017 tenemos que solo un 22.3% de los encuestados, ¿no?, dijeron que sí, que se identificaban en ese momento con un partido político. Y pueden ver que hay una reducción marcada entre el 2014 y el 2017, las últimas 2 rondas, del 23%, un desplome total. Y lo que vemos en la trayectoria, en el cuadro sobre el tiempo, en la trayectoria de los datos, lo que podemos ahí ver es que en los momentos electorales previos, cuando se hace la encuesta previa a una elección, como en el 2014, que se hizo previa a esa elección, el partidismo sube, pero después se desploma, ¿no? Y eso es algo interesante para la cultura política de la democracia en un país, ¿no? La siguiente, porque ya me dan la tarjeta roja. Entonces, aquí tenemos lo que yo le llamo el populismo ejecutivo o apoyo a golpes ejecutivos. Y vemos que un 22.8%, una minoría, ¿no?, pero creo que una minoría significativa, ¿no?, 23% de panameños dicen que sí, que el presidente puede o debe cerrar la asamblea o el Congreso en los casos de otros países cuando hay una crisis política. Y lo interesante es que hay un aumento importante de casi 18 puntos, ¿no? Se cuadruplica, ¿no?, el porcentaje de personas que apoyan un golpe ejecutivo entre el 2012, que solo era el 4.2%, al 2017, que es el 22.8%. La siguiente, que es la última gráfica. El apoyo a la democracia, aquí vemos que para el 2017 estamos en el 59.2% de personas que escogen 5, 6 o 7 en una escala de 1 a 7, donde la pregunta es, no, pensando en que todo sistema tiene problemas, aún en esos problemas la democracia es mejor que cualquier otro sistema político. Es decir, es el concepto churchilliano de que la democracia tiene problemas, pero es mejor que cualquier otra. Y ahí lo que vemos es que en el 2012 el 71% de panameños decía que sí, no escogían 5, 6 o 7, y eso ha bajado al 59% para el 2017, 12% de reducción. Todavía una mayoría considerable, pero de todos modos menor del punto mayor que fue en el 2012. Entonces, ya para cerrar, ¿qué podemos resumir, ¿no?, en términos de los datos? Bueno, vemos que 1 de cada 5 panameños confían en las elecciones. Siguiente. 1 de cada 10 confía en los partidos políticos. Siguiente. El 22% se identifican con algún partido político. El 23% apoyan que el presidente cierre la asamblea durante una crisis. El 59% apoya la democracia sobre cualquier otro sistema político. Pero vemos un deterioro significativo desde el 2012 en la cultura de la democracia, en la cultura política de la democracia en Panamá, basado en estos datos.
Y esto me lleva a una pregunta con la cual cierro la presentación, y es, ¿hasta qué punto puede la democracia sobrevivir cuando no refleja o cuando no se refleja en la cultura política del país? Y eso se lo dejo de tarea para estudiar. Yo para empezar quisiera agradecer la invitación, pero sobre todo quisiera felicitar a la iniciativa y pues expresar que la primera vez que vine a Panamá, en creo que 2004, este era otro país en muchos sentidos y que me impresiona profundamente el cambio que ha habido en el país, que empieza con el casco viejo, pero que se refleja sobre todo en iniciativas como esta, que son excepcionales para Centroamérica o para América Central, y el nivel de seriedad con el que se está planteando este ejercicio me parece realmente muy importante, así que felicitaciones al CIEPS, a todo el equipo y en particular a Harry Brown, que todavía era un joven politólogo cuando me explicó la primera vez algo de política panameña. Así que, en segundo lugar, unas disculpas porque no me conocen y eso significa que yo no soy experto de Panamá, porque si fuese experto de Panamá me conocerían y como no me conocen, eso significa que yo en realidad vine a Panamá con un interés comparado, tratando de entender cómo Panamá se situaba dentro de Centroamérica, y ahora lo que me interesa es más bien a nivel México, Centroamérica, cómo está evolucionando la política, y me parece que Panamá es muy interesante porque es excepcional. Todos somos excepcionales, ¿no? Y como Panamá solo hay uno, y además Panamá es el puente del universo, no, el puente del mundo y el corazón del universo. Y la historia, a lo que voy es que lo que yo voy a tratar de aportar aquí de manera productiva es tratar de hacerles ver lo que desde mi perspectiva sesgada, de no experto, me parece a mí específico en Panamá, y que eso hay que tomarlo en cuenta para rescatar la propuesta central de todo el evento acá, que es hagamos una encuesta que detecte, rescate, identifique y mida la especificidad de Panamá, porque ya tenemos instrumentos comparados muy buenos que nos permiten comparar promedios, pero acá la apuesta es hacer una herramienta específica que más allá de la dimensión comparada nos permita captar cosas que no captan las herramientas comparadas. Y pues tuvimos la suerte que me antecedió Orlando, que es uno de los mejores expertos, es el mejor experto en opinión pública en Panamá. Así que básicamente lo que yo voy a contribuir es un poco unas provocaciones un poco ingenuas de no experto desde fuera, y también, lo que para mí el desafío fundamental, porque soy sociólogo, es el segundo sesgo, no soy politólogo, es cómo rescatar la larga duración, la historia y la parte estructural que hay detrás de las identidades políticas. ¿Se dan cuenta? Porque todos tenemos la impresión que la política es hoy y que es coyuntura y que todo puede pasar, pero cuando lo analizamos en una perspectiva diacrónica nos damos cuenta que no. La política es un proceso de larga duración y hay, digamos, Harry aquí, por ejemplo, ha publicado un libro de referencia obligada para entender esto, que es un poco, hay conflictos estructurantes que van mucho más allá de las personas y que se reflejan en la estructura política y en los partidos políticos, en las fuerzas políticas y en los conflictos centrales que estructuran la política dentro de los países. Entonces, Harry en este libro abre una brecha muy importante porque nos muestra que en realidad la historia acá empieza por lo menos en 1903 y en realidad empieza antes. ¿Okay? Pero, y particularmente la historia que vamos a ver el domingo, que se va a seguir escribiendo, empieza por lo menos en 1968. Así que tal vez pasando a la primera, puntos específicos. La primer gran especificidad que yo voy a desencantar un poco acá o voy a provocar a plantear la pregunta es la participación electoral. Estos son datos que van del 84 al 2010, la última elección se sitúa en el mismo nivel
y esta probablemente también se va a situar en un nivel de participación electoral excepcionalmente elevada. Si ven esta gráfica que sitúa América Latina y Centroamérica con respecto a Panamá, se dan cuenta que Panamá tiene tasas europeas de participación electoral, y en Europa esto proviene de que en periodos clave de expansión del sufragio el voto era obligatorio, independientemente de que si luego se conservó como obligatorio o no. ¿Se dan cuenta? Era obligatorio con sanciones, y por lo tanto no es que la gente participa porque le encanta participar. ¿Okay? La participación electoral es el resultado de un conjunto de elementos institucionales, culturales y societales que hacen que tiene un costo no participar, y que ese costo de no participar es superior al costo que tiene lo de participar. Pero eso no significa que la democracia en Panamá es la mejor porque tiene la mayor participación electoral. ¿Se dan cuenta? Esto también era el caso en Nicaragua en 1984. Nicaragua o Honduras, durante periodos autoritarios, podía tener tasas muy elevadas de participación, con un significado que es totalmente distinto al deseado por la teoría democrática, ¿okay? Que tiene que ver con restricciones y con obligaciones. Yo creo que en Panamá una de las cosas que tenemos que entender es por qué es tan elevado y qué significa eso. Y yo digo que, no digo que sea malo o bueno, yo digo que hay que entender esa especificidad, porque es el agregado de un conjunto de comportamientos complejos y se ha mantenido muy elevado, y es una característica estructural. Y esto es todavía más sorprendente si pasamos a la próxima gráfica, porque cuando vemos, esto es de manera muy simplificada la oferta partidista desde 1994 hasta 2014. Este es el rompecabezas que hay que entender, y no es fácil entender este rompecabezas, pero tratemos de dar algunas claves para entenderlo. Pero de entrada se dan cuenta que no estamos en un sistema bipartidista estable en el que o los republicanos o los demócratas ganan con 50 más 1% de los votos y alternan regularmente en el poder, ¿okay? Estamos en un sistema que no solamente está muy fragmentado, sino que tiene una fuerte dosis de volatilidad. Es decir, que en realidad ha estado cambiando constantemente, y cada vez que observamos una nueva elección tratamos de entender cómo se vincula la nueva elección. Pero lo que es interesante es, y esto proviene también de las investigaciones de Harry y de otras investigaciones que he podido leer acá, en realidad lo que sí hay en Panamá es una cultura que tiene que ver con el consenso transitista, que tiene que ver con la constitución del país, la construcción del país alrededor del canal. Primero la independencia, luego la restitución del canal, y el hecho de que las élites, digamos, gobernantes, que tienen acceso al poder, pues evidentemente el problema que tienen es acceder a las ventajas que procura la gestión del canal. Y lo que es interesante acá es que, y aquí empieza a volverse un rompecabezas y a volverse específico, es que esa fuerza fue constituida por un personaje que sí era de izquierda. Cuando ustedes leen a Graham Greene, que vino acá antes de que muriera el general, ustedes se dan cuenta que Omar Torrijos sí era un personaje de izquierda, ¿okay? Y ese personaje de izquierda, sin embargo, construyó un movimiento cuya ideología no encaja exactamente en la idea que tenemos de la izquierda, porque es una izquierda extrovertida, o sea, que vive del comercio internacional y de la gestión del canal, del desarrollo de un sector bancario, ¿se dan cuenta? Que en otros países en Europa serían fuerzas de derecha, liberales, conservadoras, y que acá se dan cuenta, y esa es la fuerza en realidad, que es la principal fuerza del país. Y luego el sistema partidista se desarrolló para contrabalancear esa fuerza. Es decir, todas las fuerzas que no se incluían dentro de esta fuerza que se institucionalizó en torno al PRD después de que se fundó el PRD, pues básicamente hacían coaliciones para hacerle un contrapeso y para generar alternancias en contra del PRD. Y la historia, este rompecabezas se puede sintetizar en las dos líneas gruesas que ven ahí, que es básicamente
las coaliciones encabezadas por el PRD y las coaliciones antiperredistas encabezadas al principio siempre por fuerzas asociadas al panameñismo y el arnulfismo, y a partir de 2004 eso empieza a cambiar y eso se rompe con la emergencia de una tercera fuerza, que es Cambio Democrático. Y la otra cosa que es muy importante también, que tenemos que ver cómo lo traducimos en la encuesta, es que se pasa de una muy alta fragmentación, de 15 partidos políticos al principio del periodo, se pasa a 7 partidos políticos, por lo que las coaliciones se vuelven menos importantes y en realidad lo que tenemos ahora es casi un sistema tripartidista con un grupo todavía no estructurado de partidos que están buscando o sobrevivir o integrarse a alguna de esas fuerzas. Y lo que sí vemos es un desplazamiento del panameñismo como la segunda fuerza natural que podía contestar la hegemonía del perredismo. ¿Okay? Esa es un poco mi lectura, a lo mejor sesgada, falsa, errónea, pero la ventaja que tenemos es que es clara y se puede criticar porque tiene esa claridad simplificadora. ¿Okay? La próxima diapositiva muestra otra cosa que es muy interesante, que tiene que ver con la figura de los independientes, que se creó ya antes del pasado proceso electoral, pero en el pasado proceso electoral recibieron menos de 1% de los votos. En esta elección se veía como una amenaza real al sistema de partidos y de hecho creo que en noviembre, diciembre, pues todavía había expertos acá que pensaban que podían tener mucho más éxito del que aparentemente tienen por lo pronto en las encuestas. Y aquí ven, por ejemplo, cómo en una propaganda de los candidatos independientes se comparaba la fuerza relativa que tenían los partidos políticos constituidos en las primarias y las firmas que consiguieron los candidatos independientes. Se dan cuenta también que de las firmas, pues en el caso sobre todo del primer candidato, pues como que el 200% de las firmas eran inválidas, pero lo que veo es que, pero de todos modos estamos hablando de 350,000 firmas y luego vean la capacidad de movilización que tienen los partidos en las primarias. Aquí hay otra paradoja que tiene que ver con la participación electoral, que es que Panamá, y eso es muy importante también captarlo en la encuesta, es el país que cuenta con mayor número de inscritos que yo conozco, por lo menos en América Latina, y no sé si en África hay uno que gane, pero de los países así que conocemos mucho en la política comparada, no hay muchos países con tasas de inscripción tan elevadas, en este caso para el PRD. Es el PRD el que guarda tasas de inscripción sumamente elevadas. Cuando contrastamos esas tasas de inscripción con los datos que nos presentó Orlando de las encuestas, pues evidentemente surge la pregunta de ¿qué significa tener 600,000 inscritos si nadie simpatiza conmigo? ¿Okay? Eso lo tenemos que entender. Como ya tengo la lámina roja, paso a la segunda, a esta lámina que es: hay ideologías políticas en Panamá, y esto aquí sí, veamos, lo que está claro es que pasamos de esa bipolarización simplificadora de 15 fuerzas estructuradas en 2 polos, pasamos a 3 fuerzas, no, pasamos a 4 fuerzas efectivas, con 7 partidos inscritos y con candidatos independientes, e incluye a un candidato que, sin ser comunista, sí se sitúa en el espectro de la izquierda y sí hay un espectro más amplio de lo que vemos. Aquí la crítica principal que yo tendría es que el problema está con cómo conceptualizamos el clivaje izquierda-derecha. ¿Se dan cuenta? Ya en Estados Unidos esto no funciona y es por eso que los colegas estadounidenses utilizan más bien el clivaje liberal-conservador. O sea, ya en Estados Unidos el clivaje izquierda-derecha europeo es problemático, pues evidentemente por lo que les dije de la historia específica del país y del antecedente de Torrijos y de Noriega y de cómo se transitó hacia la democracia, es evidente que
que la pregunta de si eres de izquierda o de derecha capta otra cosa que en España o que en Francia. ¿Okay? No estamos captando lo mismo. Y cuando medimos, por ejemplo, PRD y los otros partidos, en promedio parecen tener la misma posición ideológica. Es decir, que no hay varianza útil entre las distintas adscripciones partidistas. Y eso a mí, o sea, hay dos respuestas posibles. Una es que no hay una diferenciación ideológica, eso a mí no me satisface. Yo creo que no estamos captando bien la diferenciación relevante que hay porque no la estamos conceptualizando bien y no se conceptualiza en un clivaje tradicional izquierda-derecha, y ese es el desafío de, vale, ¿a dónde conseguimos varianza que nos permita entender las diferencias que sí hay en la oferta política? ¿Okay? Termino acá porque creo que ya rebasé el tiempo y estoy aquí más para aprender que para hablar. Así que gracias y felicidades.